Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Me encantan los días jueves porque podemos platicar del surgimiento del cristianismo. Cuando nosotros hablamos sobre el cómo surgió el cristianismo, nos remontamos a la época de los Hechos de los Apóstoles. Gracias a Dios por la vida de este médico llamado Lucas, que dispuso su corazón, y no solamente su corazón, sino su tiempo, para poder investigar todo lo que hoy nosotros podemos explicar, podemos dialogar, podemos en esta tarde darle como énfasis de lo que sucedió con la iglesia del primer siglo, con los cristianos del primer siglo. Pues una vez más, bienvenido. Gracias por sumarte a nosotros en estas clases y en esta aventura que yo creo que nos va a llevar mucho tiempo. Me gustaría transmitirlo todos los días, pero yo sé también que tenemos cosas que hacer, pero qué bueno que te estás preparando y entras los jueves, estás listo para entrar los jueves a estas horas para poder tomar esta clase. Como lo hemos mencionado ya anteriormente, estamos transicionando nuestros videos de nuestra página de Facebook a nuestro canal en YouTube. Por favor, ayúdanos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, ahí en Punto Familiar Online. Suscríbete y ve nuestros videos para que puedas crecer en el área del conocimiento de la fe cristiana, del cristianismo, que es lo que más nos interesa, más nos importa, que podamos nosotros tener esa base, podamos tener nosotros ese conocimiento con el que podemos en su momento defendernos, podemos tener esa presencia. Y hemos hablado ya de Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3. Y bueno, quiero retomar esta tarde con Hechos capítulo 3, porque aquí nosotros vemos que el evangelio, más bien dicho, el evangelista Lucas o el historiador Lucas, pone un cuadro idílico sobre la primera comunidad cristiana. Así dice que sus miembros, en este caso los que ya formaban parte de esa comunidad, habían recibido el perdón y al Espíritu Santo, porque lo habían recibido desde el capítulo 2 del libro de los Hechos, pues en el derramamiento muchos fueron perdonados, o al haber escuchado el evangelio o la proclamación o la predicación del apóstol Pedro, bueno, se arrepintieron y ellos se convirtieron al cristianismo, o en este caso se convirtieron al evangelio de Jesús. Y ellos recibieron también al Espíritu Santo. Y bueno, se dedicaron con esmero a aprender de los apóstoles. Número 1, a adorar a Dios y a cuidarse los unos a los otros. En este caso, ellos aprendieron a adorar a Dios como Jesús lo hacía. También los apóstoles aprendieron lo que Jesús les había enseñado. ¿Se acuerdan de aquel discípulo que se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a su discípulo? Bueno, Jesús les enseñó cómo deberían de orar, y ahora ellos hacían lo mismo con sus discípulos o con la iglesia. Les comenzaron a enseñar a orar y a adorar a Dios. Y número 2, ellos aprendieron a cuidarse, a ocuparse, a preocuparse los unos por los otros. O sea que todo lo que ellos tenían era en común acuerdo, era un común denominador para todos, y en ese momento ellos comenzaron entonces a preocuparse por las necesidades de los demás. Y número 3, a dar testimonio a los que todavía estaban fuera de la comunidad cristiana. Entonces ellos no solamente partían el pan, sino que también compartían la palabra. Y eran estos 3 ejemplos que los apóstoles pusieron en la mesa: adorar a Dios, a cuidarse los unos a los otros,
partiendo el pan, supliendo las necesidades de los demás y compartiendo el evangelio a todos los demás. Todo era, en este caso, podemos decirlo, era dulzura y era luz. Pues reinaba el amor, reinaba el gozo, la paz entre ellos. Los comisionados por Cristo y fortalecidos por su Espíritu se encontraban a las puertas de la gran aventura misionera que Lucas está a punto de relatar. Y bueno, vemos nosotros que este hermoso barco llamado iglesia, la iglesia de Cristo, estaba listo para zarpar y recibir el viento del Espíritu Santo y hacerse al mar en su viaje de conquistar el mundo espiritual y llenar el mundo de aquel entonces con el evangelio. Pero casi de inmediato se desencadenó una peligrosa tormenta. Bueno, todo lo que vivió Jesús, ahora los discípulos empezaron a vivirlo, empezaron a tenerlo y empezaron ellos a sufrir algunas cosas. ¿Se acuerdan que a Jesús también, Jesús vivió y pasó por un proceso difícil? Bueno, la iglesia estaba ya entrando a una peligrosa tormenta, una tormenta de tal ferocidad que la existencia de la iglesia se veía amenazada. Bueno, cuando nosotros hablamos de que se sentía amenazada, es porque ya comenzaron no solamente el encarcelamiento, sino el asesinato también. Podríamos decir que si el actor principal del relato de Hechos, capítulo 1 y 2, es el Espíritu Santo, Él es el actor principal. Entonces, en Hechos capítulo 3 hasta el capítulo 6, casi pareciera ser Satanás, porque ya estamos hablando de la persecución. Qué increíble cuando nosotros ponemos la lupa en las Sagradas Escrituras y decimos, wow, en el capítulo 1 al 2, el actor principal es el Espíritu Santo. Pero en el capítulo 3 hasta el capítulo 6 parece ser que Satanás tomó la rienda del asunto. Sin embargo, vemos nosotros que todo tiene un propósito, todo tiene un porqué. Cierto es que solo se le identifica una vez por nombre, pero puede discernirse su actividad a lo largo de todos estos capítulos. La única mención concreta es cuando Pedro enfrentó a Ananías. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? Es la única mención, la única vez en estos capítulos que es mencionado Satanás. En capítulo 5, verso 3, cuando dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Bueno, aquí el Espíritu Santo y el espíritu maligno, frecuentemente llamado el diablo, aparecen en oposición, opuestas o en posición opuesta el uno del otro. Según las apariencias externas, dos hombres se enfrentaban entre sí y uno le mintió al otro. Pero Pedro tenía el discernimiento espiritual para ver la realidad invisible por detrás de las apariencias. Ojo, Dios nunca se va a dejar guiar por las apariencias. El pastor, el apóstol o profeta no debe dejarse guiar por la apariencia y por la primera mención de alguna persona. Él tiene que discernir el mundo espiritual. Satanás le había mentido a Dios. No era Ananías. Satanás le había mentido a Dios. Por eso dice claramente Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendiéndola, ¿no estaba en tu poder?
¿por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mas aún Satanás había llenado el corazón de Ananías para inducirlo a mentir, una especie equivalente de la mente diabólica, del hecho de lo que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Dos hombres contrarios, uno había sido influenciado por el enemigo y otro estaba siendo influenciado por el Espíritu Santo. Bueno, aquí nosotros vemos cómo podemos comprender plenamente a la iglesia del primer siglo. Y es preciso que leamos nosotros entonces el libro de los Hechos y Apocalipsis a la par. Ojalá y lo pudiéramos hacer, leer un capítulo de los Hechos y un capítulo de Apocalipsis para que tengamos todo el panorama. Ambos libros, tanto los libros de los Hechos como el Apocalipsis, relatan más o menos lo mismo con respecto a la iglesia y a su experiencia en los conflictos, pero en cada caso desde una perspectiva diferente. En Hechos, Lucas hace una crónica de lo que fue desenvolviendo en el escenario de la historia ante los ojos de los observadores. Pero sin embargo, en el libro de Apocalipsis, Juan nos permite ver las fuerzas ocultas en acción. Es tremendo. Entonces, la iglesia, así como Jesús también fue muchas veces atacado desde su bautismo, bueno, no solamente su bautismo, desde su nacimiento, Satanás lo quiso matar. Así vemos la acción diabólica, la acción del enemigo tratando de detener el propósito divino. Pero sin embargo, vemos allí claramente que ya Jesús nos comienza a enseñar cómo deberíamos de reaccionar nosotros. Bueno, entramos a la parte de capítulo 3, versículo 11 al 26, que es la clase del día de hoy. El apóstol Pedro predica a la multitud, dice así claramente, mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan. Veamos qué dice, capítulo 3, verso 11 al 26. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como que si por nosotros o por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y matasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diesen a un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, o sea, al cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él le ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os dice claramente que os
que os fue anunciado, y aquí en desierto es necesario que el cielo lo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Aquí dice claramente, mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, ya que había sido sanado, seguía aferrado a ellos porque todavía no tenía confianza. Esto es natural. Cuando un nuevo convertido escucha el evangelio, se aferra a una persona porque todavía no tiene confianza, todavía no sabe orar, todavía no sabe buscar de manera independiente a Dios. Toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como el Pórtico de Salomón. Bueno, se trataba de un claustro o pórtico formado por una doble fila de columnas de mármol con techo de cedro que corría a lo largo del muro oriental del atrio exterior. Jesús mismo a veces caminaba por ese lugar, y algunas veces Jesús enseñaba en ese lugar. Y Pedro aprovechó ese momento, la actitud de la gente. El apóstol Pedro aprovechó para darles predicarles el evangelio. Así como el acontecimiento del Pentecostés había sido el texto para hacer su primer sermón. Bueno, aquí vemos nosotros que la curación de este lisiado sirvió de texto para el segundo sermón importante de Pedro. Ambos eran portentosos de Cristo exaltado. Ambos eran señales que la proclamación y lo que proclamaban como Señor y Salvador. Ambos despertaron el asombro de la multitud. Las dos predicaciones tenían como objetivo o su tema principal, era exaltar a Cristo, proclamar el señorío de Cristo y la salvación de Cristo. Eso era el tema principal de la predicación. Pedro comenzó atribuyendo todo el martirio, el mérito, más bien dicho, en este caso Pedro comenzó atribuyéndole todo el mérito a Jesús, tanto la curación del cojo y todo lo que estaba sucediendo. Pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado?, preguntó. Presumiblemente señalando al que había sido lisiado, y luego volvió a dirigir la atención de la multitud hacia Jesús. ¿Por qué se asombran? Dirigió a la sanidad del cojo. ¿Por qué se asombran? Porque fue sanado. Y rápidamente Pedro le quita el foco, la atención sobre el lisiado, y lo proyecta hacia el Mesías, hacia Cristo. Entonces dice claramente ahí que por cuyo poderoso nombre se había producido el milagro. Bueno, ahí estamos viendo el cumplimiento de la promesa. Todo lo que pidáis en mi nombre sanarán a los enfermos. Y fue lo que Pedro hizo. Se acordó de aquella promesa, y Pedro y Juan le dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda en su nombre. Entonces Pedro lo que hace una vez más es que su predicación se centra en la exaltación, en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, por quien había sucedido este milagro. Porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres o de nuestros antepasados, han glorificado a su siervo Jesús. La mención de Dios por parte de Pedro expresaba la convicción de lo que era algo nuevo en la persona de Jesús. No obstante, disfrutaba la continuidad directa del Antiguo Testamento. Luego hace un contraste con el honor que Dios le había dado a Jesús. Pedro describe claramente un cuadro, ¿sí?, de deshonor que los habitantes de Jerusalén le habían mostrado. Ustedes, número 1, le entregaron. Número 2, lo rechazaron ante Pilato. Aunque ya había decidido soltarlo, ustedes otra vez rechazaron al santo y al justo y pidieron que se indultara o se soltara a un asesino. 4 veces
el apóstol Pedro hace énfasis de la actitud que el pueblo tuvo ante el Mesías. Número 1, ustedes lo entregaron. Número 2, ustedes no lo reconocieron delante de Pilato. Número 3, ustedes pidieron a un asesino en vez de al justo, que ustedes mismos. Número 4, rechazaron al justo, al santo. Entonces vemos nosotros que Pedro se centra en eso, exigiendo de este modo tanto la condenación del inocente como la absolución de un culpable. Mataron al autor de la vida, es lo que dice claramente el apóstol Pedro. Mataron al autor de la vida, en el que el pionero o el dador de la vida, que es precisamente el que es la fuente de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios, repitiendo maravillosamente este cuadro del rechazo de Jesús, dice, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Este es el eje, este es el epicentro del mensaje del capítulo 3, exaltar a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, años más adelante, escribe claramente, cuando yo llegué a ustedes, mi actitud no fue con filosofías, con conocimiento humano, sino mi predicación se centró en la obra de la cruz, o sea, en la persona de Jesús. Y esto es importante que nosotros lo mantengamos en mente. Ningún predicador debe de centrar su predicación en su persona, en su familia, en sus logros, sino todo lo contrario. Debe de centrarse en la vida de Jesús, en la persona de Jesús y en los logros que Jesús hizo. Pero si una persona centra sobre sí mismo la predicación, ya no es cristocéntrica. Ya estamos hablando de que esa predicación es egocéntrica. Su siervo, dice el apóstol Pedro, su siervo, Dios lo levantó de los muertos. Entonces, lo ha sanado por completo. ¿Cómo les consta a ustedes? Dice el apóstol Pedro. Por la fe que viene por medio de él, y dice, y despertó la fe de este personaje, el lisiado, y dice, por la fe de él fue sanado por completo. Entonces vemos nosotros que el apóstol Pedro hace énfasis en la persona de Jesús, utilizando el milagro que acababa de realizarse, y la gente se había conglomerado, se había reunido para ver esa evidencia, y Pedro aprovechó para hablarles una vez más de la persona de Jesús. Y Pedro, para ir concluyendo esta parte, le dice que sus pecados sean borrados, incluso el pecado de llevar a la muerte del autor de la vida, el pecado, borrar, quitar, eliminar por completo. Entonces, cuando Pedro le dice, a ver, si ustedes se arrepienten, sus pecados será eliminado, será destruido, será borrado por completo. ¿Por qué? Porque el autor de la vida es fiel. El que me confesare, dijo Jesús, sus pecados le serán perdonados. Bueno, que dice claramente el apóstol Pedro que de Jesús vienen tiempos de descanso. Esta palabra descanso significa alivio, respiro, tranquilidad. Y eso es lo que el mundo necesita. Eso es lo que la sociedad necesita. La sociedad necesita sacar la nariz de los problemas que tiene para tener un respiro de paz. Pero la paz no vendrá del norte, ni del sur, ni del este, ni del oeste. La paz viene de arriba, de lo alto, de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo claramente, mi paz os doy, mi paz os dejo, y no la doy como el mundo la da, sino que yo la doy, y en el mundo hallaréis aflicción, pero mi paz sobrepasará todo entendimiento. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que la iglesia en este tiempo debe de utilizar los milagros que suceden todos los días en sus congregantes para exaltar el nombre de Jesús. Tenemos que quitar del púlpito a la persona. Tenemos que quitar del centro del altar al predicador y poner a Cristo en medio de. No es
es mírame a mí, no es mira al apóstol, no es mira al profeta, no es mira al evangelista, es mira a Jesús. Y todo lo que el Espíritu Santo hace a través de nosotros es para que tú seas edificado, tu fe crezca y seas fortalecido. ¿Qué sucedió? Bueno, Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que él diga, porque quien no le haga caso será, dice, eliminado del pueblo. A partir de Samuel, todos los profetas han anunciado esos días. Y el apóstol Pedro dice, lo que habló Moisés, ahora ustedes lo están viviendo. Bueno, mis queridos, mis amados, sabemos que estamos viviendo tiempos turbulentos. El barco de la iglesia sigue en alta mar. No podemos negar la evidencia, ni tampoco podemos negar la persecución intelectual del secularismo que se está infiltrando en la iglesia. Ahora tenemos que pararnos firmes en nuestro barco y nuestra roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el ancla de nuestra fe. Él es el que nos mantiene firme en medio de las tormentas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Guardar silencio? No, tenemos que seguir predicando, proclamando el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Así como aquellos hombres, así como el apóstol Pedro hizo con la sanidad de aquel lisiado, ahora tenemos que ver cuáles son los milagros. Tal vez no milagros tan como lo que ellos vivieron, tal vez el milagro de salvación, tal vez el milagro del rescate del alcoholismo, de la drogadicción, de la prostitución, del homosexualismo. Tal vez alguien salió de ese lugar. Y bueno, nosotros como iglesia tenemos que seguir predicando cómo Jesús transforma la mente, el corazón, la vida de la persona. Que para nuestro Señor Jesucristo no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Y para su Hijo todo es posible. Y para la iglesia todo es posible. Así que sigamos adelante, sigamos zarpando las olas altas del alto mar cuando nos encontremos frente a esas dificultades. Nuestro capitán, que es Jesucristo, no nos va a dejar, en ningún momento nos va a abandonar. Así que sigamos firmes como Pedro y Juan continuaron predicando a pesar de que la persecución era difícil y muy complicado. Así que no te lo pierdas. Seguimos en contacto, seguimos en comunicación. Los días jueves, historia del cristianismo, cómo surgió la iglesia y la fe en ese primer siglo. Y apenas te estamos iniciando. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te espero el próximo jueves a las 7 de la noche. Un abrazo y no te olvides de seguirnos en nuestro canal de YouTube, Punto de Encuentro Familiar Online. Hasta la próxima.